Dice, ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar del consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos, mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite tus enseñanzas. Despierte en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento, para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, el día de hoy el tema, es un tema, la verdad que muy bonito, porque es un tema que va a construir todo lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo de toda la historia de la salvación. Ya 2 años que ustedes han estado viendo este proceso y van a decir todavía, híjole, nos falta tanto, pero vean cómo la iglesia nos sigue educando y nos ha ido formando a lo largo de la historia para ir entendiendo la historia de la salvación. Entonces, vamos a ver ahorita este tema. Ya ven que vimos en su momento lo que fue una introducción a Cristología, después vimos una introducción a Mariología, y ahora esta es una introducción, ¿verdad? Porque lo vamos a ver brevemente, pero para entender un poquito de cuál es el estudio, ¿no? De la eclesiología, de ver la iglesia. La semana pasada, el domingo pasado, festejamos pues una fiesta hermosa que es Pentecostés, y uno de los niños me decía al final de misa de 10:30, me dice, entonces es el cumpleaños de la iglesia, y le digo, le diste, muy bien, es el cumpleaños de la iglesia. Lo que celebramos en el Pentecostés es el nacimiento precisamente de la iglesia, y por eso es una festividad hermosa, porque nos hace darnos cuenta el papel que tenemos nosotros para seguir adelante la historia de la salvación. Y eso es prácticamente lo que estudia la eclesiología, ¿no? Donde va a estudiar cómo Dios se sigue revelando a lo largo de la historia y cómo la iglesia va a ser esa pues revelación tangible de la presencia de Cristo en el mundo. Entonces, siempre queremos pues entender, ¿no? Esta misión de la iglesia, esta visión de la iglesia, esto que tiene la iglesia como propuesta para nosotros, porque a veces nos podemos enfocar y mucha gente nada más se enfoca en el hecho de la iglesia es el templo, ¿verdad? Y no es, ¿verdad? La iglesia no es el templo. Hay algo más ahí dentro de la iglesia. Las típicas preguntas de ¿vas o no vas a la iglesia?, ¿no? Pues no, vemos la iglesia como un templo, como tal, como algo físico nada más. Y estamos hablando aquí de que no es eso. Es esta parte física, pero esta parte también divina que no se ve, lo visible y lo invisible. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase un poquito va a ser exponer, a ver, ¿cuál es el origen de la iglesia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su finalidad, su naturaleza, el por qué está ahí?
quiénes componen esta iglesia y cuál es su misión, ¿no? Entre otras preguntas que pueden brotar, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué está en la tierra? ¿Por qué ha perseverado durante tanto tiempo? ¿Por qué hay tantas iglesias que han iniciado y han fracasado? Y esta pues resulta que no, que hay de diferencia, ¿no? Cuando vivía en Brasil a mí me impresionó eso, que en Río de Janeiro fue donde yo lo noté más. Pero de verdad, así como aquí hay cada Oxxo en una esquina, allá hay cada iglesia en una esquina, o sea, y hay iglesias de lo que no te imaginas, ¿no? Me acuerdo una que se llamaba Iglesia de Jesús el Surfista, ¿no? Y obviamente enfrente de la playa con los surfeadores ahí, y así se llamaba, Iglesia de Jesús el Surfista. Entonces, a ver, vemos esta realidad de muchas iglesias, ¿no? En el mundo, y por qué pasa que con nuestra iglesia persevera, que hay ahí. Entonces, ahorita vamos a ver y estudiar un poquito esto. Bueno, vamos a empezar viéndolo desde el Concilio Vaticano II. Y quiero que me pongan en el chat, ahí está el chat para usarlo. ¿Qué es para ti la iglesia? O sea, si tú piensas en iglesia, ¿qué responderías? En una palabra, en dos palabras, ¿qué es para ti la iglesia? Ponlo ahí en el chat, por favor. ¿Qué es para ti la iglesia? Cuando tú piensas en iglesia, ¿piensas en Santa María Reina Templo? ¿Piensas en qué? Yolanda, una madre. Maye, yo, o sea, en primera persona, soy yo. Muy bien. ¿Alguien más? Todos. Amor. Somos todos nosotros reunidos en el corazón de Cristo. Es un hogar, es acercarme a Dios, la casa de Dios y de todos los cristianos, mi casa. Muy bien. Ok, estas son experiencias que cada uno de nosotros tenemos, pero es demasiado válido esta experiencia, ¿verdad? Porque al final la iglesia pues la construimos también nosotros somos parte de esto. Y pues vamos como dice ese dicho, ¿no? Cada quien habla de lo que, como le fue en la fiesta, ¿no? O sea, cada uno de nosotros va a dar la experiencia de acuerdo a cómo lo ha vivido, a cómo lo ha formado, y eso pues es muy importante, ¿verdad? A ver, el concepto, podríamos decir, del Concilio Vaticano II, a ver, aquí, es que se me movió aquí ya, ok. Desde el Concilio Vaticano II hay dos documentos aquí bien importantes que ahorita los vamos a profundizar, pero estos dos documentos nos dan una como postura, podríamos decir, ante el estudio de la eclesiología, porque es esta nueva forma de ver la iglesia dentro del mundo, o sea, el papel de la iglesia dentro del mundo. Y esto es bien interesante porque como que no se había durante mucho tiempo, estamos hablando del Concilio Vaticano II, o sea, es pues de hace 60 años, ¿verdad? Pero no se había estructurado como el estudio de la eclesiología como tal. Entonces, por eso es bien importante el concilio, porque el concilio viene a dar como una estructura en el estudio de la eclesiología, en el entendimiento y en la aplicación. Entonces, a ver, vamos a leer este primer párrafo porque creo que como resume un poquito lo que son los documentos Lumen Gentium y Gaudium Spes, que son los dos principales documentos del Vaticano II. Dice, al concebir a la iglesia de esta manera, afirma que la iglesia es esencialmente comunión, heredera de una igualdad fundamental entre todos sus miembros,
corresponsable en lo que todos son y se sienten responsables de su marcha y misión. Todos estamos llamados a la santidad. Bueno, aquí el punto que yo quiero recalcar es la comunión. Esta apertura, decir, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Eres tú sacerdote, eres tú laico, eres tú bebé recién nacido, ¿verdad? O sea, todos somos iglesia y al final todos tenemos una misión y todos tenemos que trabajar juntos por instaurar el reino de Dios entre los hombres, porque esa fue la encomienda que nos dio Cristo. Todos somos parte de este caminito que nos va a llevar a la santidad, a la vida eterna. Entender esto, a lo mejor para nosotros es, wow, sí, pues ya eso ya lo sabemos, ¿sale? Pero imagínense este lenguaje antes del Concilio Vaticano II, cuando solo algunos podrían leer las Sagradas Escrituras, solo algunos podrían participar de los sacramentos. O sea, era demasiado exclusivo. Y aquí la iglesia nos está abriendo a esta realidad. Hey, somos todos y todos debemos de tener acceso a la iglesia, ¿no? No nada más los exclusivos, no nada más el sacerdote, no nada más aquellos que tienen privilegios, ¿no? Sino al final vamos a ser todos, porque todos estamos formando la comunión, la comunidad de Cristo en la tierra. Entonces, a ver, esto, entenderlo desde la acción trinitaria. A ver, acabamos de nosotros estudiar Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y en Hechos de los Apóstoles es muy claro esto. Pero ¿qué va pasando en los primeros siglos? Digo, es un poquito también por lo que estaban viviendo las primeras comunidades de persecución, de tenerse que esconder, de tener que no exponer tanto. Y eso al final le fue haciendo un poco de daño a la iglesia, ¿verdad? Porque no se vivió como tal, como se estaba pensado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Que eso lo vemos desde pues, la experiencia de los apóstoles. Pero Concilio Vaticano II nos ayuda a como actualizar, ¿no? Lo que se vivió en los primeros siglos de la iglesia. Desde ese Pentecostés, lo que se vivió y poderlo pues transmitir a todos, ¿no? Abrirnos a este misterio, dándonos cuenta que la iglesia al final es peregrina en la tierra, o sea, aquí estamos de paso. Y estamos de paso buscando la santidad y la unidad de todos los seres humanos. No nada más de los nuestros, sino de todos. Ayer estaba leyendo una pregunta que le hace el Papa ahora a inicios de junio, perdón, a finales de mayo, invitó a un grupo de niños allá al Vaticano, que algunos de ellos eran de Ucrania. Y le dice uno de los niños que por qué no iba a Ucrania. O sea, una pregunta tan sencilla. ¿Por qué no vas a Ucrania? Pues para parar la guerra, ¿no? Y ahí el Papa le contesta, le dice, me encantaría ir a Ucrania, pero necesito encontrar el momento adecuado para todos, porque no quiero que mi presencia sea un conflicto para la guerra. ¿Qué estamos viendo ahí? Un Santo Padre que está buscando la unidad. Digo, a él no le cuesta nada ir, la verdad, pero está pensando en el todo. A ver, mi presencia ahí puede provocar unidad o puede provocar guerra. Entonces tiene que ser muy prudente en el momento en donde él, digo, en este caso, vaya a Ucrania, ¿verdad? Esto es la vida de la iglesia. La iglesia siempre está buscando la unidad de todos los seres humanos, no nada más la unidad de los cristianos, es la unidad de todos. Todos están llamados a vivir en esta unidad. El mundo no entiende esto, ¿verdad?
Pero nosotros sabemos que el papel al final, el papel de la iglesia es ese, es mantenernos unidos a todos los hijos de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser una madre, que ahorita decía Yolanda, que dialoga con el mundo, que habla con el mundo y que sirve al mundo, que sirve a esta humanidad tan doliente y tan sufrida, ¿no? Ese es el papel que habla el Concilio Vaticano II. Aquí les pongo los dos documentos importantes, que es Lumen Gentium y Gaudium Spes. Estos dos documentos son importantes precisamente por esto, por la apertura que tiene la iglesia en ese momento de decir, esto va para todos, esto no nada más va para algunos. Y principalmente habla del papel del laico, no nada más del sacerdote o del religioso o del consagrado, como se hablaba antes, sino es el papel del laico que tiene ante la presencia en este mundo, ¿no? Entonces, esto es bien importante para ir entendiendo que cómo la iglesia también va adecuándose a tiempos y lugares, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido ese Concilio Vaticano II, o sea, ese fue un parteaguas para todos. Obviamente ahorita no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, que ha construido los frutos más bien del concilio. Nosotros ya los hemos vivido, ya los estamos experimentando, ya podemos tener acceso a todo, ¿no? Te metes a internet y sacas todo, ¿no? Antes, pues no había eso. Pero está aquí un poquito de los temas que se tratan en Lumen Gentium, y para que ustedes vean cómo la iglesia está abierta, ¿no? En ese momento a transmitir el misterio de lo que es la iglesia. En los primeros capítulos da pues la identidad, o sea, de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué papel tiene la iglesia? Presenta también su condición jerárquica, o sea, cómo estamos constituidos dentro de la iglesia. Explica el papel de los laicos en la iglesia, la vocación que tenemos cada uno a nivel personal y la iglesia en sí a nivel universal, que esto es la santidad. Nos permite la profesión de los consejos evangélicos propia de los religiosos y religiosas, de cómo vivir estos consejos de pobreza, castidad y obediencia. Describe su índole escatológica al ser peregrina y estar unida a la iglesia celestial. No somos la iglesia militante, purgante y triunfante, que es la iglesia celestial. Presenta a María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y la comunidad eclesial. El papel de María desde el momento de Pentecostés, como ella asume también esta misión de conducir a la comunidad en esos primeros pasos. Origen y finalidad de la iglesia. Bueno, la iglesia pues es un misterio, ¿verdad? Es un misterio en donde poco a poco lo vamos descifrando y descubriendo. Uno de los niños el día de tuvimos el retiro de los niños de primera comunión. Y les estamos hablando en una de las bases sobre los milagros eucarísticos. Y luego él me pregunta, Ale, ¿qué es un misterio? Porque estábamos hablando, me dice, pues, ¿qué es un misterio? Pues bueno, le estaba explicando ahí que era un misterio, y él mismo me dice, es como cuando quieres conocer algo y poco a poco Dios te lo va revelando, te lo va dando, me dijo, y poco a poco Dios te lo va dando. Pues sí, o sea, el misterio lo quieres entender, quieres saber qué hay detrás, pero poco a poco
Dios te lo va revelando. Dios te va enseñando este papel de la iglesia, de lo que Dios quiere con todo esto. Por eso la iglesia tiene esta parte visible e invisible, ¿no? Terrenal, pero también celestial, temporal y eterna, ¿no? Tenemos esta connotación de en donde entra el misterio, y es un misterio de fe, es un misterio que tenemos que abrazar día a día y comprenderlo día a día, ¿no? Es un misterio que al final, pues, lo estamos saboreando, lo estamos saboreando. A mí me encanta la película del El Gran Milagro, la caricatura, porque hacen un excelente, pues, trabajo en descifrar, no sé si la han visto, ¿no? Que está, por ejemplo, está el momento de la consagración y se ven los ángeles, ¿no? O sea, de caricatura, y se ve la presencia de las armas del purgatorio y del demonio, o sea, toda esta parte que nosotros no vemos, pero que sabemos que está. Y nos hace más como receptivos al misterio. O sea, el darnos cuenta que lo que está pasando en la Santa Misa, no todo lo estás viendo tú. O sea, hay cosas que van más allá, que poco a poco se van revelando ante ti. Y la iglesia tiene esto. No entendemos todo de la iglesia, pero poco a poco vamos descifrando esto que Dios nos quiere revelar. Por eso hay una gran diferencia. O sea, esto no nada más, a veces nos ponen esa etiqueta, ¿no? Es una institución, una ONG. Y no, o sea, no es así. Ayer una señora me decía, bueno, porque tenemos las primeras comuniones, y me dice que ella está muy molesta porque no se pueden tomar fotos, no puede traer su fotógrafo personal, ¿no? Entonces, me dice, es que si no quieres que venga mi fotógrafo, pues me hubieras dicho desde un inicio y pues mi niño hace la primera comunión en otro lugar. A mí lo más importante es el fotógrafo. Y yo así de que es en serio. Donde, bueno, ya platicando con ella y le decía, a ver, es que lo importante no es el fotógrafo, lo importante es tu niño, y tu niño que está recibiendo a Cristo Eucaristía por primera vez. O sea, no nos distraigamos. Y al final me dice, Ale, gracias por decírmelo, porque yo no había visto esa parte. O sea, hay cosas que nos aferramos y que no vemos la trascendencia de. Entonces, es una necesidad de ir más allá y ver lo que está detrás. Darnos cuenta que esto no es una sucursal de servicios religiosos, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia, obviamente, al entender esto, entre todas las iglesias de Jesús, el surfista y lo que tú quieras, y la iglesia católica, apostólica, santa, única. O sea, es la gran diferencia. Bueno, veo que levantaron una mano. ¿Quién? Yo, Ale. Ay, ándale. A mí también me pasó algo similar, digo yo no me metí, yo no dije nada porque no estaba yo ahí en la fila, pero pues es que a veces siento que no entendemos, y te digo porque yo me incluyo, a lo mejor yo estaba igual hace unos años, estaba una mamá en la fila para la confesión, y le dice al niño, yo no, ya vámonos porque tengo los 1000 pendientes pues para la fiesta, la primera comunión. Y luego le decía a otra catequista, pues señora, espérese. No, es que para mí, le dice, no, hijito, es que para mí es prioridad ya acabar con los pendientes de la fiesta. Y yo me quedo pues triste pensando, digo, bueno, es que en realidad debe ser prioridad confesarte para poder comulgar en la misa de tu hijo, no la fiesta, ¿sí me explico? Pero digo, yo entiendo también nuestro papel como catequistas, no te vas a poner a discutir con la señora, ¿verdad? Pero pues sí, también a veces siento que nos falta eso, que no nos sentimos parte del cuerpo místico de la iglesia, y por eso damos prioridad a otras cosas, ¿verdad?
Así es. Sí, y aquí pues el punto es, o sea, ver que hay una realidad invisible. O sea, hay algo que nosotros no vemos, pero que ahí está. Y entender esto, pues es entender mucho también de nuestro papel dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces pues no nos hacemos parte, porque no entendemos. Entonces, en la medida en que nosotros entramos, digo yo, por ejemplo, veo tu caso, Maye, o sea, en la medida que entras ya como catequista, que estás ahí, que tienes un papel dentro de la iglesia, pues nos damos cuenta de muchas cosas. Cuando vienes a un taller de Biblia y dices, ay, espérate, yo nunca había entendido esto. La semana pasada que veíamos lo de la Santa Misa, o sea, es entrar y entendemos y por eso podemos vivirlo de forma diferente en nuestro papel dentro de la iglesia. Así es. Entonces, a ver, etimológicamente, la eclesia, significa una convocatoria de gente, reunión de gente, una asamblea convocada, ¿no? Pero no nada más es eso. O sea, esa es la etimología, ¿no? De eclesia. Pero, ¿qué significa el hecho de que nosotros estemos congregados? De que estemos unidos, que estemos en comunión, como muestra el Vaticano II. No nada más es junta gente y ahí ponla toda reunida, ¿verdad? Hay algo más. Hay algo más del hecho de que vengamos a misa el domingo y pues esté mucha gente congregada. ¿De qué me sirve que la gente esté congregada si no late con el mismo corazón y el mismo sentir? El papel de la iglesia no nada más es la convocatoria, es parte, pero ¿para qué está convocando? O sea, si tú convocas a la familia es porque hay algo detrás. El cumpleaños de la abuela, o sea, hay algo que nos hace estar ahí. Y a veces no entendemos eso que nos hace estar ahí, o sea, ¿por qué estamos aquí? Y lo pongo mucho porque a mí me cuestiona mucho también ahorita, pues con todo vista que vemos los papás y los de confirmación y los de primera comunión, y dices, algunos de ellos nada más van a venir a esta misa. O sea, y qué pena, porque no hemos entendido nada. O sea, no nada más es ir a la misa de la confirmación. ¿Por qué? Porque me convocaron porque soy el padrino. Pero no es eso. No me estoy dando cuenta que soy parte del cuerpo místico de Cristo. Que se me convoca no para ser un padrino, sino hay algo más. Entonces, esto es bien importante. Si nos vamos a los primeros cristianos, lo que hacían lo vemos en Hechos 2:42, ¿no? Que dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción de pan, a la comunión y a la fraternidad. Asiduamente era asiduamente, ¿eh? No cada rato que se me ocurría que tenía que ir ahí con los apóstoles. O sea, era algo que lo hicieron un estilo de vida. Se congregaban porque sabían el papel que había en esa congregación. En ese momento de estar juntos, era por algo. Era para fomentar la fraternidad, era para fomentar la vida de oración, era para alimentarnos de la Eucaristía, o sea, era formativo. O sea, estos 4 elementos estaban súper claros en los primeros cristianos. O sea, preguntémonos ahorita, en la realidad que estamos viviendo, ¿cuántos vienen aquí para buscar una formación? Para buscar una vida de oración, para buscar realmente alimentarte de Cristo Eucaristía. O sea, muchos no tienen conciencia de lo que significa venir a misa. O sea, nada más es, pues así como ir a un partido de fútbol, ¿verdad? Lamentablemente, o sea,
a veces no hay esta conciencia y eso es un llamado pues muy importante para poder nosotros fortalecernos y fortalecer y darnos cuenta que el papel de la iglesia en el mundo tiene un significado bien profundo. O sea, inclusive, a ver, las parroquias. ¿Por qué existen las parroquias? El papel de una parroquia es la presencia de la iglesia en una parte del territorio. Por eso todas las parroquias estamos divididas por territorios. Porque ¿cuál es nuestra responsabilidad como parroquia? Que estando aquí tenemos que evangelizar, tenemos que hacer partícipes, por lo menos a nuestro territorio. Pero eso también me lleva a cuestionarme. ¿Cuántos de nuestro territorio realmente vienen a misa? Muchísimos no vienen, ¿eh? Y nosotros, bueno, nuestra connotación en nuestra parroquia es que la mayoría, nosotros más o menos tenemos un promedio del 60% de los que vienen a misa no son parte de nuestro territorio. Ya sea o porque vivieron aquí, se fueron, porque pues aquí llegaron por la primera comunión o lo que tú quieras y ya pues se quedaron aquí, pero no son parte de nuestro territorio. Digo, esto es un fenómeno que ahorita se está dando pues en la iglesia actual, ¿no? En todas las parroquias, esto pasa. Somos colados. Somos, exacto, no, digo, no colados, pero digo, qué bueno que vienen aquí, o sea, porque al final, dice el padre Mario, pues tú eres de donde te alimentas, ¿no? Entonces, al final, pues si tú te alimentas de aquí, pues eres de aquí, pero pensemos en, o sea, antes el papel, por ejemplo, en el rancho, pues el papel de la parroquia ahí en el rancho era, pues, evangelizar a ese rancho, ¿verdad? Digo, ahorita hemos crecido mucho y por eso en el Saltillo pues tenemos muchísimas parroquias y mucha gente, y, o sea, pero el compromiso que tenían, por ejemplo, los sacerdotes, los curas antes, se iban al rancho, María Vianney describe eso, ¿no? De cuando lo mandaron a Ars, el cura de Ars, pues él su responsabilidad era que todos los que estuvieran en Ars fueran al cielo. Y él hacía, por eso era un súper confesor, se ponía a confesar horas y conversión de gente, o sea, lo tenía bien claro. Todos estos de aquí, de Ars, tienen que irse al cielo. Y por eso yo estoy aquí. O sea, esa conciencia que quizás nosotros hemos perdido, es la que tenemos que rescatar. Y es el papel de la iglesia en el mundo. Al final, la iglesia es un proyecto trinitario. Es el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de regresarnos a la casa del Padre. Y es por eso que al final todos estamos llamados a la santidad. O sea, el caminar juntos como iglesia es caminar hacia la patria eterna. Por eso la iglesia nos acompaña durante todo este tiempo para llegar allá. Ese es el proyecto de Dios para nosotros. Por eso esta comunidad, esta reunión, esta convocatoria es una convocatoria del pueblo de Dios, de los suyos, que nos está preparando para una vida eterna. La voluntad del Padre sobre la iglesia. Lo vemos en el Antiguo Testamento como desde siempre Dios quiere establecer un encuentro con el hombre, ¿verdad? En el pecado original, pues fue ese rechazo, pero Dios Padre no se dio por vencido. Dijo, bueno, aunque me rechaces, ahora pues estrategia 2, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para restablecer la alianza con mi pueblo. Y lo vemos en la historia de la salvación, que ustedes ya se la saben de memoria, cómo sale al encuentro constantemente el Padre para restablecer esta alianza.
Lo vemos con Noé, con Abraham, con Moisés y pues con Cristo en su plenitud, donde al final Dios es un Dios de promesas, ¿verdad? Sabemos que un Dios que va a cumplir su promesa. Y su promesa es que al final todos los hombres se salven. Y por eso se las ingenia, porque así es la creatividad del amor de Dios, se las ingenia para salir a nuestro encuentro. Día a día. Desde los inicios de la historia hasta hoy mismo. Nuevamente Dios sale a su encuentro porque quiere un pueblo nuevo, un pueblo que da fruto, un pueblo que se está preparando para la vida eterna. El papel de Cristo lo vemos en el cumplimiento mesiánico da un parteaguas, podríamos decir, en la forma en que nosotros podemos vivir este deseo de Dios de ser de Él y regresar a Él. Jesucristo viene a ser al final pues nuestra guía. Por eso se habla que Cristo funda la iglesia. ¿Por qué? Porque al final Cristo viene a mostrarnos con sus palabras, sus obras, viene a mostrarnos el camino para darle continuidad a esto. Porque lo vimos hace 15 días, bueno, hace más, hace 15 días, cuando celebramos la ascensión, ¿no? Donde dice, a ver, yo me voy, pero les dejo al Paráclito, ¿verdad? No van a quedarse solos. Llega Pentecostés y les dice, aquí está el Espíritu Santo. Lo que les prometí, aquí está. Y después de eso viene la continuidad de la iglesia, que es el tiempo pues del Espíritu Santo para irnos guiando a través de su iglesia, a través de una jerarquía, a través de esta conciencia de que nosotros le debemos de darle continuidad a lo que Cristo ha fundado. Entonces, esta es la parte donde nosotros entramos en juego. Donde ya no nada más es Noé, Moisés, Abraham, sino ahora eres Ale, eres Mayela, eres Yolanda, eres Maya, o sea, eres tú. Tú eres el que está dándole continuidad a la iglesia. Por eso la importancia de saber de nuestro papel dentro de la iglesia. Porque si no sabes, pues no se llega a nada, ¿no? Digo, lo vemos a nivel empresarial, a saber, si tú no sabes tu rol dentro de una empresa, pues tarde o temprano te van a correr. Digo, aquí no te van a correr, ¿verdad? Pero si sabes perfectamente tu rol, vas a dar mucho fruto. Igual en la iglesia, si tú sabes tu rol, vas a dar muchísimo fruto dentro de la iglesia. Y la iglesia necesita de tu carisma. Y de tu carisma personal. ¿Qué quiero decir con carisma? Tu don, tu talento, lo que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros tenemos la obligación, y lo digo la obligación porque sí es, tenemos la obligación de descubrir nuestro carisma personal. O sea, ¿para qué fuiste creado? ¿Y cómo vas a poner al servicio de Dios, de su iglesia, ese carisma personal? Digo, este es un tema que no muchos lo hablamos. Y últimamente hay varios teólogos que han sacado este punto. Digo, ahora acaban de hacer al cardenal Ghirlanda. Él habla mucho de esto, del carisma personal. Y él habla de que la crisis de la iglesia
ha sido porque no hemos encontrado, cada uno de nosotros, de los miembros de la iglesia, su carisma personal. Y es muy interesante esto, porque imagínense si cada uno de nosotros encontramos nuestro carisma personal, o sea, el darme cuenta que yo fui creada para servir a la iglesia. O sea, yo no nada más fui creada para sacar una maestría adelante. O sea, hay algo más. Y si nosotros vivimos en función del carisma personal, híjole, yo creo que estaríamos en otra y no andaríamos buscando soluciones en libros de Sanders, ¿verdad? Porque sabríamos perfectamente quiénes somos y cuál es nuestro papel aquí. Esto, digo, es bien muy profundo, ¿verdad? Aunque lo diga así tan, pero es muy profundo, ¿no? Y para llegar a este carisma personal y entender mi papel dentro de la iglesia, pueden tomar muchos años. Bueno, esto ya lo mencioné. La iglesia fue fundada por las palabras y obras de Cristo y lo vemos pues a lo largo de los evangelios, esta acción tan presente, ¿no? De Cristo haciendo, deshaciendo, viviendo, dándolo todo. Lo vemos muy padre. Justo, no sé si ya han visto, en algún momento se las recomendé, pero véanla porque, ay, a mí me ha encantado, yo ya lo he visto como 3 veces, pero hay una aplicación que se llama The Chosen, ya lo hemos mencionado en algún otro momento. Pero justo el otro día estaba viendo un capítulo donde Jesús sana al paralítico. Y bueno, toda la trama, ¿no? Como que ves a un Jesús tan sencillo, tan humano, pero tan divino a la vez, ¿no? O sea, donde los apóstoles empiezan a verlo y dicen, a ver, ¿qué onda? O sea, como que no lo entendemos del todo, ¿no? Entonces está escenificado muy padre porque así me imagino, ¿no? Las acciones que Cristo hacía en la tierra, pues obviamente como que no lo entendíamos, ¿no? O en su momento pues no lo entendieron los apóstoles, porque era esto, ¿no? O sea, él no venía para nada más para las obras. O sea, había algo más detrás. Su obra traía una acción redentora. Y esto es lo que no veían, ¿no? Los apóstoles, nada más decían, de hecho, ahí en el episodio dice, Juan dice, ay, no lo entiendo. Se cuestionan entre los apóstoles y le dice, no lo entiendo. Y luego dice, no sé si era Pedro, uno de ellos dice, yo tampoco. O sea, es una realidad. O sea, lo que ellos vivían era, pues, ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué lo está haciendo de esa forma? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué dice esto cuando nosotros pues no sabemos ni qué está hablando? O sea, esto que a veces no entendemos, pero que sabemos que está pasando, lo vemos pues en Cristo, ¿no? En estos inicios y lo vamos viendo ahorita, ¿no? A veces vemos acciones que toma la iglesia y decimos, es que no lo entiendo. Pues no ahorita, después lo vas a entender, ¿sí? Cuando empezó el Papa Francisco, pues mucha gente se le puso en contra, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento le pregunté a un padre, ¿no? O sea, es que, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y él me dijo esto, ¿no? Ahorita no lo entiendes, después lo entenderás. Y sí, muchas cosas ya las he entendido después, ¿no? Y así nos pasa. Ahorita no entendemos muchas cosas, después lo entenderemos. Y es por eso cuando les dice a los apóstoles, ahorita no entienden, dense tiempo porque va a venir el Espíritu Santo y entenderán muchas cosas. Y es lo que pasa con la acción del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Esta fiesta tan hermosa, ¿no? Que nos ayuda a descubrir lo que hay detrás. Lo que hay detrás de este convocar, ¿no? A los hijos de Dios. Este quote de San Agustín me gusta mucho. Dice, lo que el alma es para el cuerpo del hombre,
lo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, o sea, para su iglesia. Lo que el alma es para el cuerpo del hombre, el Espíritu Santo es para el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el alma? Pues el alma es la vida, ¿no? El Espíritu Santo es ese ruah de Dios, ese soplar de Dios, ese dar vida de Dios. El Espíritu Santo le da vida a la iglesia. Por eso el vivir los dones que Dios nos ha dado es darle vida a la iglesia. Cuando la iglesia se ve tan apagada, es porque al final no hemos dado pues esa puerta abierta al Espíritu Santo. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo vivifique nuestras almas para fortalecerlas y para darles vida. Hoy en la mañana me encontré con la noticia de que una niña de 11 años se suicidó. Y dices, aquí en Saltillo, 11 años. ¿Qué pasó? Falta vida. Y no nada más falta vida emocional, o sea, falta la vida del espíritu, falta la vida del alma. Eso es lo que falta. Marolina, veo que levantaste la mano. ¿Estás por ahí? No te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Es que se me descompone. Que aquí yo vivo en Ramos, pero pues estamos aquí al lado de Saltillo. Y y me sorprende y me espanta que muchísima gente se suicida en Saltillo. Porque, porque yo he vivido en Cuernavaca y en Tabasco, bueno, y allá no se escucha casi que se suicide tanta gente como aquí. Y a mi esposo y a mí nos espanta que pues es muy terrible las cosas que pasan de a veces que son familias, o sea, toda la familia. Bueno, es algo que nos espanta, la verdad. Sí. Gracias. Sí, gracias. Pues sí, digo, es una realidad y lo comento por eso, porque falta Dios. O sea, realmente no nada más es una cuestión emocional. Digo, ahorita está mucho de moda esto de la salud mental y sí, digo, es importante, no le quito crédito, pero ¿por qué llegamos a una falta de salud emocional? Principalmente es porque nos falta Dios. De verdad, no quiero parecer la abuelita que está diciendo, te falta Dios, pero es una realidad. O sea, el hombre necesita de esto, necesita de las realidades que no son temporales. Y cuando se le quita esto al hombre, se distorsiona todo. O sea, se pierde sentido de muchas cosas. Aunque, pues sí, digo, ahorita una mamá me dice que pues va a llevar al chiquillo pues creo que tiene como 8 o 9 años, al psiquiatra. Y le digo, ¿pero por qué al psiquiatra? O sea, ¿qué pasó? No, nada más, o sea, pues lo voy a llevar a un psiquiatra. Y le decía, ¿pero por qué? Dime una explicación, ¿qué has visto en el niño? ¿Qué ha pasado? Y me dice, no, es que fíjate que un amiguito, pues ya lo llevaron al psiquiatra y él dijo que él quería ir al psiquiatra. Y yo, a ver, como que nos hemos perdido un poquito, a ver, pero el niño capaz de que ni lo necesita y no es porque el amigo fue, ahora yo voy, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, les damos herramientas que no son para el bien de sus almas y les quitamos lo que sí es para el bien de sus almas. Digo, bueno, criterios personales, pero al final el punto es, no hay que quitarles a Dios del corazón. El Espíritu Santo, que aprendan a vivir con el Espíritu Santo en sus vidas. Es súper importante. Gabriel Espés en el número 40 dice, nacida del amor del Padre Eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, la iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación, que solo en el siglo futuro podrán alcanzar plenamente.
¿Ok? A ver, aquí hay una finalidad escatológica. O sea, esto no es para ahorita. Esto es para la vida eterna. La finalidad de la iglesia es, pues, salvarnos. Es llegar a la vida eterna. Es llegar a reunirnos con el Padre. Entonces, se sirve de la iglesia como instrumento de redención universal. Veamos los sacramentos. O sea, al final los sacramentos es un instrumento para nuestra salvación. La iglesia nos acompaña en este camino redentor. Y es por eso que la iglesia no se entiende sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos mostró el camino redentor. Cristo nos ha mostrado esta parte de cómo llegar a la vida eterna. Aquello que habíamos perdido, Cristo nos enseña a restaurarlo, ¿sí? A hacerlo vida. La iglesia es el signo eficaz y real. Otra vez, la iglesia es el signo eficaz y real de la acción redentora de Cristo. Entre todos los hombres, no nada más entre algunos, sino entre todos los hombres, es ese signo eficaz y real. Sin la iglesia, ¿qué pasaría? Es que pues estaríamos todos perdidos, la verdad. Y ahorita más, o sea, se hubiera desparramado el rebaño totalmente. O sea, la iglesia al final nos va a mostrar ese camino eficaz y real para llegar al cielo. Eficaz porque no hay otro. Este es el más eficaz, el camino más eficaz. Y es real. O sea, aquí no nos están lavando el cerebro, como algunos dicen, ¿no? Es real. Es real que Cristo nos ha instituido los sacramentos. Es real la presencia del Espíritu Santo hoy en la vida de la iglesia. Es real las indicaciones de la Santa Sede en el día de hoy. Es real. Porque al final la iglesia nos está llevando a este aspecto salvífico. El fin salvífico de la iglesia es sobrenatural, efectivamente, porque va más allá de las fuerzas humanas. Es inalterable, no lo podemos cambiar. Por eso, pues, la iglesia no va a cambiar posturas que ya están, porque no se pueden alterar. La iglesia es perpetua hasta la consumación de los tiempos y es universal. Es para todos los hombres, no nada más para algunos. Nuestro papel aquí ante esto, ¿cuál es? Darnos cuenta que esto nos sobrepasa, pero que Dios está con nosotros. Que esto nos sobrepase en cuanto al entendimiento, ¿verdad? En cuanto a la vivencia, no. O sea, es eficaz y real. Nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viendo qué está pasando con la iglesia. Igual, ahora que tuvimos las confirmaciones, ver a esos 137 chavos confirmados y yo en mi oración personal le digo, Señor, aquí los tienes. Ya te recibieron, ya recibieron al Espíritu Santo. Ahora te toca a ti. Pero ahí están, es una realidad. Han sido confirmados. A lo mejor no con toda la conciencia que a mí me encantaría que tuvieran y el empuje que me encantaría que vivieran, pero ahí están confirmados y eso que yo no logro ver,
Dios sí lo ve. Esta es la parte salvífica de la iglesia. La santidad, la salvación es santidad. A ver, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y al salvarnos, somos santos, porque pertenecemos ya definitivo a Dios, ¿verdad? Al final nos damos cuenta que la santidad es una gracia. Y por eso hacemos mucho énfasis dentro de la iglesia. En estos días una señora me decía, es que ¿por qué quiere que el padrino del niño, pues sea, hay una situación ahí medio complicada, pero bueno, no está en gracia, ¿verdad? Y yo le explicaba, o sea, la importancia de que su padrino también estuviera en gracia, que viviera de acuerdo a lo que Dios le está pidiendo. Y le ponía un ejemplo bien tonto, o sea, a ver, si el padrino fuera narcotraficante, asesino, lo que tú quieras, ¿tú quieres que tu hijo siga ese mismo modelo? Y me dice, no. Bueno, ahora te lo cambio. Si el padrino es una persona que vive coherentemente, que vive pues su fe, que es un testimonio de fe ante los demás, ante la iglesia, ¿quieres que tu hijo sea así? Me dice, pues sí, obviamente. Entonces, a veces, o sea, es un ejemplo muy tonto, pero ella misma llegó a la respuesta. Lo que queremos es que la santidad se contagie. La vida de la iglesia nos debe llevar a ser inspiradores de santos. El que un niño haga su primera comunión debe llevar a los papás a desear esa santidad que el niño está viviendo en ese momento. Ayer una mamá después de la confesión me dice, es que vele los ojitos, y la niña literal, o sea, los ojitos así que se le veían o sea, santidad pura, ¿no? Y la mamá se dio cuenta, es que vele los ojitos, o sea, hay algo ahí en esta niña que acaba de pasar después de su primera confesión. Sí, sí pasa. Y quieres, o sea, esa niña me está impulsando a mi mamá a hacer algo, a vivir algo que yo no logro vivir. Entonces, la santidad debe de inspirarnos en la vida de la iglesia a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. La iglesia, por eso tiene esta capacidad tan bonita de dar a conocer el reino de Dios, de invitar a todos a que se salven. Y a veces, pues decimos, pues yo ya le he dicho 20,000 veces que vaya a misa y no quiere, ¿verdad? A veces las mamás dicen mucho eso, ¿no? Lo puse en colegio católico, le di todo esto y me encantaría que fuera a la iglesia y no va. Y decimos, ¿qué pasa? Propagar el reino de Cristo es un reto que tenemos que aprender. La nueva evangelización, que la iglesia también ha escrito mucho sobre esto, nueva evangelización es por esta visión, de decir, ¿cómo tenemos que evangelizar ahora? ¿Cómo tenemos que propagar el reino de Dios ahora, en el 2022, con realidades que están viviendo los adolescentes, con realidades que están viviendo los niños? ¿Cómo tenemos que propagar? Ayer me decía el padre Cos, me dice, Ali, ¿qué vamos a hacer para que nunca se les quite esta inocencia? Porque, pues claro, viene a su primera confesión y ver la inocencia pura del niño. Y dices, híjole, ¿y qué va a pasar en 2 años con este niño? O sea, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Y esa es la parte de la nueva evangelización. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para propagar el reino de Dios hoy ante las realidades que estamos viviendo? Y este es un cuestionamiento
que lo pongo en la mesa, porque pues a veces hacemos muchas cosas, y lo digo pastoralmente, inclusive, o sea, hacemos muchas cosas, pero ¿cuántos realmente viven en profundidad, ¿no? Podríamos decir, este llamado a ser apóstoles, a seguir el evangelio, a vivir coherentemente, o sea, es bien difícil. Es bien difícil y que Dios tenga misericordia de mí y de nosotros, o sea, porque pues dices, híjole, cuántas generaciones de chavos de confirmación, de niños de primera comunión, de papás han pasado por aquí y a lo mejor no se quedaron, ¿no? O sea, no se abrieron al misterio en plenitud. Digo, hay cosas que pues a nosotros ya no nos corresponden, ¿verdad? Pero también hay cosas que a lo mejor sí nos correspondían y no lo hicimos como debería de ser. Entonces sí es un llamado. Redentoris Missio dice, el reino no puede ser separado de la iglesia. Ciertamente esta no es el fin para sí misma, ya que está ordenada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento. Sin embargo, a la vez se distingue de Cristo y del reino. Está indisolublemente unida a ambos. Es decir, el reino de Dios y la iglesia van juntos. La instauración del reino de Dios es por la iglesia, por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser ese instrumento para la instauración del reino de Dios en el corazón de los hombres y en el mundo. Entonces, no podemos separarlo, porque va de la mano. Al final la iglesia tiene que custodiar esta instauración del reino de Dios en los hombres. Tiene que ideárselas para que se instaure. O sea, la iglesia, a ver, tenemos como 3 partes, ¿no? Lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace y lo que la iglesia celebra, ¿no? Por así decir. Lo que la iglesia es, pues ya lo vimos un poquito, es esa parte de misterio, es místico, es litúrgico, es sacramental. También hace pues esta parte de prolongar las manos de Cristo, y también celebrar el don recibido, ¿no? Todo esto nos debe de llevar obviamente a la instauración del reino de Dios. O sea, la iglesia viene a ser ese caminito para, por lo que es, por lo que hace y por lo que celebra, se instaura el reino de Cristo. ¿Sí? ¿Me queda claro? No sé si me expliqué bien. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, esto ya me lo estoy saltando porque ya lo mencioné. Pero a ver, el misterio de la iglesia manifestado en imágenes. Esto es bien interesante que habla Lumen Gentium y toma 6 imágenes que nos pueden ayudar a darnos cuenta del papel de la iglesia en el mundo. Primero, hablando como el redil. El redil cuya única puerta es Cristo. Es el rebaño de Dios que Cristo pastorea, ¿no? Esto lo hemos visto mucho, de hecho el Papa Francisco en su cruz pectoral tiene esta imagen, ¿no? De la oveja perdida y alrededor las otras ovejitas, ¿no? O sea, es esta parte de Cristo está pastoreando a sus ovejas, el Santo Padre está pastoreando a las ovejas. Es el campo y la viña que el Señor cultiva. Es la edificación de Dios cuya piedra angular es Cristo.
Esa piedra que rechazaron los constructores es ahora la piedra angular. Eso es la iglesia. Esposa a la que Cristo ama y se entrega para santificarla. Y este aspecto de la esposa de Cristo es algo bien bonito, que lo vimos inclusive ahora en el Apocalipsis, y digo, a lo largo de las Sagradas Escrituras está, la esposa de Cristo es la iglesia. Por eso estamos llamados al banquete celestial, a las bodas con el Cordero, que hablábamos la semana pasada en el Apocalipsis. Estamos llamados a esposarnos con el esposo divino que es Cristo. Al final, ese va a ser el cielo, ¿no? O sea, el esposarnos con Cristo y mantener esa unión íntima del hombre con Cristo, ¿no? Entonces, estas imágenes pues nos ayudan también a entender cómo pues nosotros somos ese pueblo de Dios, ese cuerpo místico de Cristo y ese templo del Espíritu Santo. Que las Sagradas Escrituras nos dan esta imagen para entender, o sea, para entender lo que hay detrás de la iglesia, de la experiencia de ser ese pueblo de Dios elegido. Bueno, el pueblo de Dios significa que somos el pueblo sacerdotal, que lo recibimos este don de ser sacerdote, profeta y rey desde el bautismo, que tenemos a Cristo como cabeza. Por eso cuando hablamos de ser partes del cuerpo místico de Cristo es entender, ¿no? San Juan lo explica, y Pablo lo explica en esta parte muy bien, ¿no? De cómo cada uno de nuestros miembros son importantes para el cuerpo, así como nosotros somos importantes para el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo. Y si estamos mal nosotros, está mal todo, ¿verdad? Si tienes mal un dedo, tu cuerpo está mal. Entonces, esta parte de también entender el Cristo sufriente, el Cristo que adolece, ¿no? Ahorita que estamos en el mes de junio, en la devoción del Sagrado Corazón. Parte de esta devoción, que es muy bonita, es la reparación del corazón de Cristo. Es decir, porque dentro del cuerpo místico de Cristo hay muchos que están dañando ese corazón. Y nosotros como parte somos como las células benignas, ¿no? Que le estamos dando el apapacho al corazón de Cristo. Pero hay células malignas, ¿no? O sea, que están dañando el cuerpo místico de Cristo. Entonces, tenemos que hacer ahí un shot de cosas buenas, de células buenas, para reparar ese corazón. Y ese es el papel que tenemos nosotros también como reparadores del cuerpo místico de Cristo. Por eso, la adoración de reparación, actos sencillos de ofrecimiento por reparación, o sea, eso es bien importante, porque al final estamos sanando todo el cuerpo, no nada más una parte, sino todo el cuerpo está siendo sanado a través de nosotros, de los que quizás podríamos ser un poquito más conscientes de esto, con nuestras deficiencias, ¿verdad? Pero entendiendo el papel de cada uno de nosotros. Entonces, a ver, en el cuerpo místico de Cristo, somos este organismo espiritual que nos alimentamos de Cristo y damos fruto en Cristo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mucho cuando decimos por Cristo, en Cristo,
con Cristo, ¿no? Porque es entender que somos parte de un todo. Por Él, con Él, en Él, damos esta parte de pertenencia, ¿no? De ser parte del misterio, de este organismo espiritual que va dando vida. Ale. Mayela, sí. ¿O Sí, quién habló? Sí, tienes manita levantada de Mayel. Sí. Ale, eso que comentas de reparación es bien importante porque a veces uno se siente pues tan poca cosa que dices tú, ¿cómo voy a reparar? En las relaciones, no me acuerdo qué, porque me encantan la vida de los santos que ya hasta se me cruzan los canales. Jesús le dijo, pues no me acuerdo si era santo o santa, y le dice, hay tanto sufrimiento desperdiciado. ¿Por qué? Porque pues nosotros, como dices tú, hasta la mínima incomodidad, ¿sí me explico? O sea, decir, bueno, me es muy difícil llevarme o platicar con tal persona, pero esa incomodidad yo la voy a ofrecer para reparar, ¿sí? Eso, te digo, tiene un efecto multiplicador y reparador para nuestro Señor Jesucristo, pero a veces nosotros no tomamos conciencia, no sé si porque nos sentimos tan poca cosa o lo creemos tan imposible, ¿sí? Te digo, yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá, que a veces me dice, yo es que esto, hija, y es que esto y lo otro. Y mis palabras de consuelo, y realmente son consuelos, digo yo que estoy fuera y no puedo intervenir, es mamá, ofrécelo a Dios, repara, con ese sufrimiento, esa incomodidad, puedes hasta salvarte, o sea, reparación, salvar tu vida. Y a veces siento que me tira así como, pues sí, pero yo sigo teniendo el problema ahorita. ¿Sí me explico? O sea, entonces, a veces siento que no nos percatamos que como parte del cuerpo místico de la iglesia, nosotros podemos reparar desde nuestra poquita cosa que somos. Sí. Sí, digo, tienes razón. Yo creo que en la medida en que entendamos esto, pues yo creo que lo vamos a vivir diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que decías en la reparación, Santa Margarita María de Alacoque, digo, la verdad es una experta en este punto porque ella aprendió, digo, también por medio de las revelaciones y todo, pero ves en su diario cómo ella va aprendiendo a darle sentido a lo que está viviendo. Desde desprecios de la gente, o sea, todo esto, y le empieza a dar un sentido, pero es bien bonito verlo en su lucha interior hasta que llega a entender que todo es para reparar el corazón de Cristo. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que entrar en ese diálogo, ¿no? O sea, en ese ir entendiendo que mis dolores, que mis alegrías, que todo, o sea, que yo soy parte de esto y que nada se debe de perder en esto. O sea, al final, a veces no, como que no formamos el corazón en esto y les decimos a los niños de, ay, ofrécelo a Dios. Pero, a ver, él no sabe, o sea, entonces, ¿cómo integrar al niño dentro de nuestra catequesis para que esto lo vean como una realidad? O sea, decir, tú eres parte de un todo. O sea, y esto tan chiquito como tus alegrías o tus penas, están afectando a una realidad todavía más grande, ¿no? No nos han enseñado esto, o sea, inclusive hasta lo vemos como una connotación hasta negativa, ¿no? Y no, ser parte del cuerpo místico de Cristo es entender que somos parte de un todo, de este Cristo total, ¿no? Que dice San Agustín, o sea, somos, no se es disasociado, ¿no? O sea, es parte de, pero digo, es un aprender, ¿verdad? Porque no es tan fácil, digo, a lo mejor lo vemos en el caso de tu mamá, sí, pues, pero en una realidad es que estoy sufriendo.
Entonces, ¿cómo logro entender esto? Pues es una gracia. O sea, al final es una gracia donde Dios nos hace disponernos, ¿no? O sea, para que seamos parte de su todo. Entonces, pues sí. Bueno, me voy a adelantar un poquito. A ver, bueno, esto sí es importante. La iglesia, como decíamos al inicio, la iglesia es un misterio de comunión, ¿verdad? Común, unión. O sea, entrar en comunión es uno de los retos más grandes. Y siempre les digo a los novios, les digo, la mayor intimidad que puedan tener no es la física, es llegar a una perfecta comunión, en donde, como dicen las escrituras, ya no somos dos, somos uno. Y esto, digo, imagínense, si es difícil en el matrimonio, también es difícil entenderlo desde esta parte del cuerpo místico de Cristo. O sea, ser uno en Cristo, ser uno con su iglesia, ser uno en nuestra vida, pues no es tan fácil. O sea, tenemos que aprender a vivir en la comunión de los hijos de Dios, en la comunión con Cristo. La Eucaristía pues tiene este papel, ¿no? De hecho le llamamos comunión, porque lo que queremos que es unirnos a Cristo, es ser uno en Cristo, vivir, sentir, experimentar como Cristo. Y por eso acudimos a recibir la comunión que nos va a ayudar a esto. Pero vean qué difícil es, porque seguimos recibiendo la comunión y decimos, es que no tengo esa comunión, ¿no? O sea, es una gracia. Pero bueno, hay que entender lo que significa, lo que estamos llamados. Estamos llamados a la comunión con Cristo y a la comunión con los hombres, o sea, con los que estamos aquí. Cuando hablamos de la comunión de los santos, pues ahorita que hablabas, Maya, de los santos, cuánto nos enseñan, ¿no? Son esas personas que nos hacen entrar en comunión, darnos cuenta que alguien ya pasó a eso y ya experimenta eso. Está también la comunión orgánica, ¿no? Que la vemos en la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, ministerios, carismas, lo que ahorita hablaba, la comunión de la iglesia, ¿no? En general, de acuerdo a su carisma personal. Esto es la comunión orgánica. Y la comunión misionera. Esa participación y responsabilidad de todos de instaurar el reino de Dios entre los hombres. Esa comunión misionera, o sea, acabamos de vivirla el domingo pasado, una masacre en pleno misa de Pentecostés, en donde asesinaron a cuántos, no sé cuántos ya fueron al final, pero 50 cristianos o algo así. Y eso me debe afectar a mí. Porque al final, o sea, imagínense, 50 cristianos, mártires, porque ahorita son mártires, dieron su vida testimoniando su fe. O sea, tengo que agradecerle a Dios por esos mártires. O sea, me tiene que doler el hecho de que fallecieron. O sea, y esas noticias no las tenemos. No las tenemos y no nos hacemos copartícipes de eso. Pero eso me debe afectar. Las vocaciones. Le pasan más cosas, pero estamos ajenos. Y pensamos que como aquí está padre, todo está padre. Es lo mismo que también yo les peleo en mi casa. Es que le digo, la iglesia ahorita está siendo bien perseguida. Están matando padres, religiosas, laicos. Le digo, pero tú no te das cuenta. Y piensas que está todo bien. Le digo, no,
está mal, o sea, ahorita nos están persiguiendo más que nunca. Le digo, hay mucha gente en contra del Papa que le echa, hasta obispos, o sea, le digo, hay que rezar mucho, pero pues vivimos otra realidad. Así es. Sí, digo, es una realidad que se experimenta, ¿no? Pero la importancia de nosotros ser parte de esto, o sea, digo, de buscar vocaciones, de cuidar las vocaciones, o sea, porque estamos ahorita también en crisis vocacional, o sea, ¿y qué estoy haciendo yo por rezar por las vocaciones? O sea, a veces como que, ay, bueno, es parte de los directivos del seminario, ¿no? O sea, es que yo tengo que rezar por las vocaciones, yo tengo que cuidar a las vocaciones que yo ya conozco, tengo que, o sea, Ofrecer a nuestros hijos, Ale, simplemente. Claro. Yo ya los ofrecí los míos, digo, ya le digo, yo te los ofrezco. En la voluntad tuya, en tu divina voluntad, tú sabes, ya sé. ¿verdad? Cuál va a ser su vocación, pero sin miedo, porque también uno de mamá a veces es bien egoísta y dices, no voy a ofrecer a mi hijo de padre y ya no lo vuelvo a ver. O sea, o a mi hija de monja o consagrada y pues no, ya yo quiero nietos. O sea, sí es uno. Sí, pero pues bueno, esa es parte de lo que, pues la conciencia, ¿no? De saber que esto va más grande, ¿no? De nuestras propias necesidades, y es lo que somos parte, ¿no? De un misterio salvífico. Vamos a pasar a esto. La iglesia, al final, es un signo e instrumento visible de un efecto divino invisible. Entonces la iglesia es ese signo real que lo vemos, pero también es el signo que no vemos lo que está pasando ahorita en la iglesia. O sea, ahorita que decías, ¿cuántas cosas no vemos? Efectivamente, ¿cuántas cosas ni sabemos y que están pasando? Y eso lo tenemos que, pues, hacerlo ver. Marilena, me voy a adelantar porque nos falta tantito y al final hacemos preguntas, ¿te parece? Entonces, la iglesia como misterio de salvación es fruto de la iniciativa divina, lo sabemos, que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero todo esto, estamos llamados a manifestar la presencia de la Divina Trinidad en la comunión y en el amor y en la vida de gracia. Eso es lo que nosotros estamos llamados. Tenemos que hacer visible lo invisible. Visible esta acción trinitaria porque mucha gente no lo ve. ¿Cómo lo van a ver? Pues en la comunión, en el amor, en la vida de gracia de los miembros. Ahí se va a ver. Ahí se va a notar la iglesia tangible, ¿no? La iglesia que se puede tocar, que se puede sentir, que se puede experimentar. Digo, a mí me encanta los domingos o ver las misas del Vaticano, porque, digo, no sé si estuvieron en la de, aunque es muy temprano, pero en la de Pentecostés del Vaticano, y es hermoso porque ves la iglesia, o sea, ves que no nada más es Santa María Reina, o sea, que hay una iglesia todavía más grande y que están pasando grandes cosas fuera de, hoy en la mañana llegó el padre Raúl y bien emocionado porque viene de Laredo, que se reunieron, y me decía, es que éramos como 170 sacerdotes, ¿no? Esa es la iglesia que te motiva, que te alegra, que te hace ver que lo visible, lo invisible se hace visible, ¿no? Que podemos ver este aspecto de lo tangible, ¿no? Y experimentar la divinidad de la iglesia también. Catecismo de la Iglesia Católica 204 dice, son fieles cristianos quienes incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios
y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión de Cristo, de Dios, la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. O sea, nosotros, tú y yo, estamos llamados a vivir la misión de Cristo de acuerdo a nuestra condición de vida. Cada uno, casado, divorciado, viudo, soltero, consagrada, sacerdote, tenemos que desempeñar esta misión de Cristo en la salvación de las almas. A ver, es que me falta muchísimo, oigan, pero bueno, vamos a dejar como quiera, porque ya son las 11:28. Me falta la mitad, más o menos. Pero bueno, como quiera, la próxima clase es Corpus Christi. Los del turno matutino sí nos vamos a contar, los del turno vespertino van a estar presentes en la procesión del Corpus. Pero nosotros vamos a terminar esto y vamos a ver un video al final que nos va a cerrar y ya con eso cerramos el tema de eclesiología. Pero bueno, hasta aquí la voy a dejar porque ya el tiempo me ganó. Pero bueno, les adelanto. En el próximo 16 de junio tenemos la procesión de Corpus Christi. Les comentaba la semana pasada que nosotros estamos invitados, taller de Biblia, a colocar un altar. Y se va a hacer la procesión con el Santísimo por todo, bueno, es por la plaza, ¿verdad? Prácticamente la plaza aquí en Santa María. Entonces, a lo mejor más al rato ponemos ahí en el chat a quién le gustaría participar, ya sea con lo que es muy sencillo, es poner flores, algún arreglito sencillo de flores, ya sea que alguien le damos la encomienda y cooperamos con 10 pesos cada quien, porque somos varios, entonces ahí vemos cómo le hacemos. Pero bueno, sí estar presentes el día de la procesión, estar ahí en el altar cuando llegue el Santísimo, porque pues bueno, el punto también padre es que pues recibimos una bendición especial, ¿verdad? Entonces, ahí estar presentes en el altar para participar. Esto va a ser el 16, es la misa de 6 de la tarde y después, bueno, los altares estamos invitando a que se pongan entre las 5 y 6 de la tarde. Después la misa de 6 y después de la misa se hace la procesión, ¿ok? Entonces, más o menos como a las 7 y, pues sí, yo creo que como a las 7 empezamos la procesión y después de la procesión hay una hora santa. A lo mejor de 7:30 a 8:30 más o menos, se hace la hora santa en el altar ya mayor. Entonces ahorita ahí les ponemos la indicación y también les vamos a poner la indicación para el proyecto final, que va a ser el 23. Sí, ¿verdad? Estoy bien. O sea, al siguiente jueves, sí, el 23. Entonces, ahorita les ponemos la indicación, nada más que nos tenemos que organizar un poquito los coordinadores, pero les ponemos la indicación de cómo va a ser esa parte. Y el 29, que va a ser miércoles, sería la graduación. Ese día nos vamos a juntar hasta, pues, en la noche, ¿no? A las 7 es la misa y después de la misa sería la entrega de diplomas, ¿ok? Y pues, bueno, creo que sería todo. Entonces vamos a terminar con un canto que nos va a servir como oración, pero me encantó porque, ay, no lo abrí. Porque habla un poquito de cómo la iglesia va construyendo, cómo el Espíritu Santo tiene ese papel de construir la iglesia. Inclusive a veces nos podemos quedar como un poquito desalentados, ¿no?
de decir, ay, la iglesia se está cayendo, estamos perdiendo muchos, hay gente que ya se fue y que ahora ya no vive dentro de la iglesia y nos mortificamos por eso, ¿verdad? Pero nunca perdamos de vista que al final el que tiene la batuta de todo eso es el Espíritu Santo. Digo, nosotros tenemos que vivir nuestra parte, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene esta acción de restaurar la iglesia. Entonces, déjenme, les comparto este video y con esto, esta va a ser nuestra oración final. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Amén.
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.